Hola, buen día. Buen día, profe. Buen día. ¿Están ahí? Están ahí porque hay algunos que están muy inquietos, pero todavía no han entrado, faltan horarios. Pero ya arrancamos. ¿Me escuchan más o menos bien? Sí, profe, se escucha. Bueno, ya arrancamos. Bueno, a ver, no hay nadie esperando, así que arrancamos. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que habíamos estado usando esto la clase pasada, sí? El método del factor constante. En este método lo que hacíamos era mantener constante la concentración de uno de los reactivos, cambiarla del otro, ¿sí? Si fueran tres, mantengo constantes dos y cada uno solo, y veo cómo afecta ese cambio a la velocidad de la reacción. Y de ahí puedo ir sacando los exponentes de la ecuación. ¿Estamos? Después habíamos visto este que creo, a ver. El que sigue, que era este, ¿no es cierto? Entonces, algunos dijeron 81, otros dijeron 27, otro creo que dijo ninguno de ellos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Si yo, dice acá, si las concentraciones de A y B aumentan ambas en un factor de 9, quiere decir que acá yo adentro pongo acá un 9 por A, y acá pongo 9 por B. ¿Sí? Pero 9 al cuadrado, ¿cuánto es? 81. Y acá todavía me va a quedar un 9, o sea, 9 por 81, ¿cuánto da? 729. Bueno, esa sería la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo, por ejemplo, acá duplico la concentración de A, solo la concentración de A, la velocidad, ¿cuántas veces más grande se haría? Yo duplico la concentración de A. 4 veces. 4 veces más grande, porque 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Y si yo dejo la de A como está y duplico la de B, 2 veces. 4 veces. 2 veces, bien. Oh. Si yo triplico la de A, 6 veces. No sé, no. ¿cuánto? 6 veces, ¿o no?
¿No son ¿Cuánto? 9? 8 veces. Y no sé, pero- bueno, ya me perdí ya. 6 veces, 8 veces, 8. 9 veces. 8. ¿Por qué 8? 2 a la 3, 8. 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3 da 8, pero 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto da? 9. 9. 9. Y acá yo multiplico esta concentración por 3, ¿sí? Está elevado al cuadrado. O sea, ¿cuántas veces más grande sería? Si yo triplico la concentración de A, pero como la concentración de A en la ecuación de velocidad está elevada al cuadrado, ¿la velocidad cuánto daría? ¿27? Si yo triplico la concentración de A y la concentración de A en la ecuación está elevada al cuadrado, ¿qué al cuadrado? 9 veces. 9, no es ni 6, ni 8, ni 27, es 9, ¿sí? Estoy haciendo otros cambios, no el que me pide acá este problema, que la respuesta correcta ya sabemos que no es ni esta, ni esta, ni esta, porque dijimos que era 9 al cuadrado por 9. 9, yo pongo 9 acá, tengo 9 al cuadrado y acá está elevado a la 1, o sea que me va a quedar 81 por 9 y me dijeron que daba 700 y pico, ¿sí? Bueno, o sea que no, en esta no es ninguno de ellos, yo estaba haciendo otros ejemplos. Esa vaina me gusta, mi mujer me va a verla, A eso le llaman zoom bombing, ¿eh? Pero no es nadie que venga de afuera, es alguien de adentro. Bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? No, perdón, la B. Bueno, tenemos un voto por la B. ¿Qué más? ¿Alguien más? Si yo reduzco a la cuarta parte del volumen original, ¿sí? El volumen ocupado por los gases, A ver. ¿qué pasa con la concentración? Va a aumentar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas 4 veces. veces? 4 veces. ¿La de quién? ¿La de A o la de B? Ambas. Ambas. Y bueno, si van a aumentar ambas por un factor de 4, 4 por 4, ¿cuánto da? 18, ¿o no?
No. 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 Bueno, ¿cuánto da 4 por 4? 16. 16. Bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta? La B. La B. B. Bien. La B. No sé por qué, pero ahora me doy cuenta que está, parece estar negrita, pero no entiendo por qué. Pero ya voy a revisar el original, ¿sí? Bueno. Esa es la respuesta correcta. Bueno, lo que está indicado acá, en esta diapositiva, es cómo se hace el estudio cinético de una reacción química, ¿sí? O sea, yo hago medidas experimentales, por ejemplo, estudio la concentración en función del tiempo, ¿sí? Cambio las concentraciones de algunos manteniendo fijas las otras, y llego a ¿qué? A determinar o establecer una ecuación de velocidad. Y de acuerdo a esa ecuación de velocidad, yo puedo plantear un modelo para el mecanismo o el camino de la reacción, ¿sí? Que, como dice ahí abajo, es el conjunto de reacciones elementales o de pasos que permiten la transformación de los reactivos en productos, ¿sí? Por otro lado, mediante medidas experimentales yo puedo determinar la constante de la velocidad, ¿sí? Y con eso, más los datos que yo tengo de acá, puedo obtener en definitiva un modelo teórico de la reacción elemental. O sea, vuelvo a insistir, ¿cuáles serían los pasos que conducen a los reactivos a transformarse en productos? No es tan fácil como uno lo podría ver a primera vista en una ecuación química ajustada, porque uno la ajusta y dice 3 moles de A más 2 moles de B. Sí, bueno, para que 3 moléculas de A choquen con 2 moléculas de B, ¿sí? En el mismo, o sea, se encuentran en el mismo lugar del espacio, en el mismo instante de tiempo, todas con la energía adecuada y todas con la geometría, digamos, orientándose unas hacia otras como corresponde para que el choque sea efectivo, es harto difícil. Eso creo que eso se entiende, ¿sí? O sea que lo más probable es que siempre haya una serie de pasos elementales donde se llaman pasos elementales a cada uno de los pasos en que se produce la transformación, donde esos pasos elementales involucran una, dos moléculas en principio, como mucho tres, ¿sí? Porque si no es virtualmente, no es imposible, virtualmente imposible que el choque de más de 3 moléculas conduzca a la formación de los productos de la reacción. O sea, hay pasos intermedios. ¿Sí? Bueno. Como está dicho acá, una química global balanceada suministra poca información acerca de cómo se lleva a cabo una determinada reacción. En general, a partir de una ecuación balanceada, no se puede decir si la reacción ocurre como tal o muestra o en unas etapas. Se llama mecanismo o camino de la reacción a la secuencia particular de etapas elementales que explican cuantitativamente el comportamiento cinético observado. La etapa o paso más lento, esto es importantísimo, en la secuencia de etapas de una reacción es la etapa limitante de la misma. O sea, si los reactivos se van a transformar en productos a través de una serie de pasos o etapas, habrán algunas que son más rápidas, otras etapas que son más lentas. Pero la que va a determinar la velocidad de la reacción va a ser la velocidad de la etapa más lenta. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Eso sería más o menos equivalente a, qué sé yo, una planta procesadora de durazno en almíbar, pongámosle, ¿no? Yo tengo tengo las primeras etapas de, por ejemplo, de lavado, de inspección, etcétera, preparada para procesar, qué sé yo, 20.000 kilogramos de durazno por hora, ¿sí? Pero después de lo siguiente, de las etapas correspondientes, va a llegar el momento de que yo lo meta el durazno ese, lo ponga en una lata, le ponga el almíbar y le ponga la tapita y la remache, por ejemplo, ¿sí? Pero si yo tengo una remachadora, ¿sí? Que solo es capaz de procesar 5.000 kilogramos por hora, ¿sí? Esa etapa va a ser la que va a frenar todo. O sea, si yo no pongo 2, 3 remachadoras a la par, digamos, no voy a poder procesar todo lo que soy capaz de procesar antes. No sé si se entiende. O sea, yo puedo ir muy rápido en la inspección, en el lavado, etcétera, pero voy a llegar a una etapa que es la que me va a frenar el proceso. Esa es la etapa más lenta y esa es la que determina, en definitiva, la velocidad de la reacción química. ¿Estamos más o menos en la idea? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. ¿Y acá qué opinan? La D. ¿Por qué la D? Puede ser la D, profe. ¿Cómo? Que puede ser la D, porque la A y Puede la B ser. ya las descartamos. ¿Por qué la descartaron la A? ¿Por qué descartaron la B? Porque usted dijo que a veces coincide y a veces no. Entonces no es ni siempre, es a veces. Pueden coincidir, o sea que te quedarían la C y la D. Votar por las de siempre o nunca es riesgoso, ¿sí? A veces se puede dar, otras veces no. Bien, ¿y por qué descartaron la C? Y puede ser la D, profe, porque tiene como más relación, que si la reacción se da en una sola etapa, la molecularidad, que son la cantidad de moles, es como que está estrechamente relacionado con la molaridad. Entonces puede ser que el orden... La que determina la velocidad de la reacción es el paso más lento, ¿sí? Pero si yo la reacción y el mecanismo estudiado o el camino de la reacción analizado, ¿sí? Es de una sola etapa, ¿qué va a pasar? En ese caso, y solo en ese caso, el orden y la molecularidad van a ser coincidentes, ¿sí? Porque esa única etapa va a ser si es la única etapa, es la más lenta, también es la más rápida, pero es la más lenta y por lo tanto esa va a determinar la velocidad de toda la reacción. Porque como dije recién, la velocidad de la reacción viene determinada por la de la etapa más lenta. ¿Estamos? O sea que la respuesta correcta
es la D. Bueno, acá tenemos casos de reacciones opuestas o reversibles, que es cuando A, como la primera que pusimos en esta unidad, ¿no es cierto?, donde A se transforma en B, ¿sí? Fíjense, esta es la curva de variación de quién. Que estoy graficando sobre Molaridad. este eje. ¿Cómo? La Que estoy concentración de A, graficando sobre la concentración de A y de B. Sobre este eje, la de A y la de B. ¿Sí? pero no había preguntado el Y azul, en la función. curva azul. Pregunté el azul, bueno, si dije el azul, ya me olvidé, ya estoy viejito, y sería la de A, ¿sí? Pero después creo que dije, para este eje, que está representado, concentraciones, acá el tiempo. Obviamente la de A va disminuyendo la concentración a medida que transcurre la transformación de A en B, ¿sí? Simultáneamente, B, supongamos que yo no tenía nada al comienzo, estaba en cero la concentración, comienza a crecer a medida que se va formando, ¿sí? Pero la velocidad de formación cada vez más lenta, más lenta, más lenta, más lenta, más lenta, hasta que en algún momento ya la concentración que se mantiene Constante. constante. Se Lo mismo me equilibran. pasa para la concentración de A. O sea que más o menos por acá, más o menos por acá, se ha alcanzado lo que se llama el equilibrio químico, ¿sí? Las velocidades de las reacciones directa e inversa se igualaron. De ahí en adelante, yo no voy a ver ningún cambio macroscópico más. Sí podría ver cambios microscópicos, que quiere decir que pueden haber moléculas de A, o partes de las moléculas de A que después de ese instante estén formando parte de las moléculas de B y viceversa. ¿Sí? Del punto de vista microscópico, si yo las pudiera marcar las moléculas y los átomos que las forman, podría ver eso, ¿sí? Porque la reacción no se detiene. Como les dije en algún momento, todos los equilibrios en química son dinámicos, ¿sí? Macroscópicamente yo lo que puedo medir es la concentración y voy a ver que la concentración de B ya de acá en adelante ya no cambia con el tiempo y la de A tampoco cambia con el tiempo. Lo que no dice es que la reacción no siga sucediendo, sigue sucediendo, pero con velocidades exactamente iguales, ¿sí? La de la reacción directa que la de la reacción inversa. ¿Se entiende cómo es la cuestión? Yo creo que algo les dije un día, estamos en el curso, en el aula 15, que es nuestra aula, si algún día la veo de vuelta, no sé. Y tengo dentro del aula 40 alumnos, ¿sí? 42, 41 en este momento. Poquitos, poquitos. Están durmiendo demasiado algunos. Y salen, ¿sí? 10 en, qué sé yo, en un minuto y entran 2. ¿Sí? 2 que habían ido al baño, habían ido a comprarse un café, qué sé yo, salen 10 y entran 2. ¿Qué va a pasar? Yo voy a ver que el número de alumnos en el aula, en ese intervalo de tiempo, va a cambiar, ¿sí? Profe, Pero si yo llego a... Sí, ¿cuántos se me cortó? No sé cuántos dijo que entraban y salían. no importa, salen más de los que entran. Salen Bien. más de los que entran. Entonces, el número de alumnos que voy a tener en el aula va a ser menor, ¿sí? Pero supongamos que en el mismo intervalo de tiempo salen 10 alumnos y vuelven al aula 10. ¿Sí? Yo voy a contar los alumnos y voy a ver que tengo la misma cantidad. ¿Sí?
pero las caras pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque voy a tener alumnos que salieron y otros que entraron, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que microscópicamente ha habido un cambio, macroscópicamente no, pues yo te digo, tengo 41 alumnos en el curso, pero no son los mismos 41 que tenía hace un minuto atrás. Bueno, ahí cuando pasa eso y se mantiene constante el número de alumnos, pero las caras van cambiando, ¿sí? Es cuando ya hemos alcanzado un equilibrio. Sí, obviamente que podría pasar, pero en química no sucede esto, que no salga nadie ni entre nadie. En ese caso, el equilibrio sería macroscópico y microscópico. ¿Está? Pues normalmente lo que sucede, lo van a ver en el aula, normalmente es que salgan alumnos y entren alumnos. Bueno, si entraran y salieran la misma cantidad, yo vería siempre, contaría la cantidad de alumnos que tengo en el aula y sería siempre la misma, pero irían cambiando las caras. O sea que van a ver, después de que se alcance el equilibrio, moléculas de A que se transforman en moléculas de B y moléculas de B que se transforman en A. ¿Sí? Aunque la cantidad de ahí en adelante, una vez que se alcance el equilibrio, se mantenga invariable en función del tiempo. ¿Está? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo? Dije que sí, que lo entendimos. Bueno, por ejemplo, tenemos dos reacciones que son paralelas o simultáneas, ¿sí? Que en este caso A conduce a la formación de dos productos distintos, por ejemplo C y B. Bueno, pero si uno observa la gráfica de la concentración otra vez en función del tiempo, ve que la del reactivo A disminuye, en este caso no se llega al equilibrio, se dan cuenta que no se llega al equilibrio porque no hay ningún momento donde la concentración, ni la de A, ni la de B, ni la de C se mantengan constantes en el tiempo. ¿Sí? Bueno, serían posibilidades. Ahora, ¿qué factores influyen en la velocidad de una reacción química? Como lo dice acá otra vez, volvemos. La experimentación es un factor relevante en las ciencias que se llaman experimentales o fácticas, como la química, la física, la biología, ¿sí? Y experimentalmente lo que se puede ver es que hay 4 factores que son los más importantes para, o que tienen influencia en la velocidad de la reacción química, que es la naturaleza de las sustancias reaccionantes, es decir, cómo se presentan esas sustancias, ¿sí? La concentración que tengamos de ellas, la temperatura, y este otro término que ya lo vamos a analizar con más detalle, que se llama la catálisis, o sea, si la reacción es catalizada o no lo es. Esos 4 son los factores más relevantes que influyen en la velocidad de una reacción química. Entonces, en toda reacción se rompen y se forman uniones nuevas. Se rompen algunas que existían, por ejemplo, entre los átomos que forman la sustancia A, ¿sí? Y se recombinan para formar otra sustancia B, ¿sí? Y viceversa. Pero la velocidad de esos hechos, o sea, cómo se rompen los enlaces y cómo se forman, depende de los tipos de enlaces que en cada caso intervienen en las moléculas de los reactivos y de los productos. Experimentalmente se comprueba que la velocidad de una reacción depende de la naturaleza de las sustancias que reaccionan. Por ejemplo, la nafta. Acá la diferencia entre el fósforo rojo y el fósforo blanco, el que usamos en la casa, fósforo es este, reacciona rápidamente cuando aumenta la temperatura, ¿sí? El sodio, cuando he hecho un trocito de sodio en agua, es muy diferente la velocidad que cuando he hecho un trocito de calcio en agua, ¿sí? Por eso decimos que
dependen de la naturaleza de las sustancias que están reaccionando. ¿Sí? Hay otros factores que nos interesan más analizar a nosotros, ¿sí? Ahora vamos a distinguir entre lo que es una reacción homogénea. La reacción homogénea es la que se produce en una sola fase. Todo es líquido o todo es gas, por ejemplo, ¿sí? Y una reacción heterogénea que implica dos o más fases. En estas últimas, la velocidad es proporcional al área de la superficie de la interfase. Por ejemplo, la oxidación del hierro, que lo hemos observado infinidad de veces en nuestra vida, aunque tengan 18, 17, 19 años, ¿sí? Las explosiones en los elevadores de granos, que también es un efecto muy importante a tener en cuenta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la oxidación del hierro, si yo tomo un pedazo de hierro, una barra de hierro, y la dejo a la intemperie, ¿sí? Voy a ver que se produce una oxidación. Pero si yo esa barra de hierro la transformo en pequeñas partículas de hierro, o sea, por ejemplo, en limaduras de hierro, la voy limando, la paso con una moladora, qué sé yo, ¿qué hago yo en ese caso? Cuando esa barra la transformo en limaduras, en pequeños trocitos de hierro, aumento de una manera muy grande la superficie de contacto, por ejemplo, con el oxígeno del aire, ¿sí? Y la oxidación se va a producir mucho más rápido. Por eso dicen de estas últimas, en las reacciones heterogéneas, donde tenemos, por ejemplo, una fase sólida, como sería el hierro, y una fase gaseosa, como donde está el aire, digamos, donde está el oxígeno, ¿sí? Va a aumentar terriblemente cuando, muy rápidamente se produce cuando el hierro, en vez de presentarse en una forma de barra de hierro, se presenta en pequeñas limaduras de hierro, ¿sí? En los elevadores de granos, ¿sí? O sea, en los silos esos donde se guardan los granos después de las cosechas, ¿sí? Hay mucho polvillo en suspensión. Bueno, eso ha sido causante de muchos accidentes muy importantes, porque cuando las partículas son muy pequeñitas pueden reaccionar con el oxígeno y se pueden producir explosiones en los elevadores de grano, ¿sí? Simplemente no va a pasar nada si yo tengo granos en su estado normal, digamos, pero cuando hay muchas partículas, o sea que está, digamos, el reactivo está trozado en muchísimas partículas, bueno, la velocidad de reacción se puede hacer tan grande que puede conducir a una explosión, ¿sí? Esos dos casos son ejemplos de reacciones heterogéneas. Nosotros vamos a trabajar más con reacciones homogéneas, ¿sí? En las homogéneas la velocidad depende de la concentración de los reactivos disueltos. La solución puede ser líquida o puede ser gaseosa, pero si es una solución, yo sé que es un sistema ¿cómo? Homogéneo. Homogéneo. Bueno, homogéneo. Y los gases siempre dan sistemas homogéneos cuando se mezclan, ¿sí? Los líquidos no necesariamente, pero los gases sí. Por lo tanto, para los líquidos tendría que tener en cuenta ese detalle. Por eso dice la solución, no importa que la solución sea líquida o gaseosa, ¿sí? Los gases siempre van a formar soluciones, ¿sí? O sea, sistemas homogéneos, ¿sí? De última podrían formar sistemas inhomogéneos. ¿Cuál, por ejemplo, es bueno, valga la redundancia, como el ejemplo más clásico? ¿Cuál? ¿El aire? Bueno, depende. El aire, si yo tomo una porción pequeña de aire, yo lo puedo tomar como un sistema homogéneo. Tengo La aire atmósfera. encerrado en un recipiente de 1 litro, ¿sí? Ese sería un sistema homogéneo. Pero en la atmósfera, por la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre los distintos gases,
cada uno de los cuales tiene una masa diferente, va a hacer que a medida que ascendamos en la atmósfera, la composición de la misma vaya cambiando, pero va cambiando, pero nosotros no vemos ninguna interfase, en ningún momento vemos que pasamos de una fase a otra, ¿sí? El sistema parece homogéneo, porque no hay fases, pero si yo analizo la formación o la composición del aire en una posición y en otra, por ejemplo, más alta, voy a ver que es un tanto distinta o muy distinta según la... Bueno, estamos de vuelta. El efecto tal vez más importante y que vamos a trabajar más, digamos, es el efecto que ejerce la temperatura en la velocidad de la reacción química. Y en todos los casos, la elevación de la temperatura produce un aumento de la velocidad, ¿sí?, de una reacción. La velocidad, ojo, la velocidad aumenta, pero tengan presente que, después vamos a estudiarlo en el tema siguiente, que cuando hay un equilibrio, aumenta la velocidad de transformación de los reactivos en productos y también la de la reacción inversa, o sea, la de transformación de productos en reactivos. ¿Estamos? Entonces, la velocidad de cualquier reacción química, no importa si esa reacción o durante la misma se intercambia calor con el medio ambiente, cediendo calor al mismo o tomándolo del mismo, no da lo mismo una que otra, siempre que aumente la temperatura va a aumentar la velocidad de la reacción. ¿Está? Pero siempre las dos, la reacción directa, pero también la de la reacción inversa. Esperen que estoy dándole entrada a algunos. Bueno, la variación de la velocidad se expresa por un cambio en la constante específica, K, de la ecuación de la velocidad. Recuerden que la ecuación de la velocidad era V igual a K por la concentración de A a la no sé cuánto, por la concentración de B a la no sé cuánto. Bueno, la K esa que aparece ahí es la que cambia cuando aumento la temperatura. Aparece una ecuación que se llama ecuación de Arrhenius, también un químico muy conocido, Svante Arrhenius, que bueno, analizando el sistema, muchos, como dice acá, químicos y algunos procesos biológicos, llegó a la conclusión de que esa K, que es la constante específica de velocidad, viene dada por un factor de frecuencia A, ya les explico un poquito más, por E, esta es la base de los logaritmos naturales, elevado todo eso a un exponente que es menos E sub A, que se conoce como energía de activación, dividido por R y por T. ¿Sí? Donde ya sabemos, R la constante ¿de quién? De los gases. Los gases. Del gas ideal, ¿sí? Del gas ideal, y T es la temperatura medida en Kelvin. E sub A es la energía de activación, que ya vamos a explicar. Y esto es el factor de frecuencia. ¿Qué es lo que es el factor de frecuencia? Bueno, si nosotros admitimos la teoría de las colisiones, que dice que para que dos sustancias reaccionen deben chocar, ¿sí?,
hay un factor de frecuencia, o sea, cuántos choques se producen, y eso va a determinar, porque si yo tengo un cierto porcentaje de esos choques que son efectivos, es decir, que conducen a la transformación, yo les dije el otro día que pueden haber choques que son efectivos y choques que no lo son. O sea, puede ser que choquen A y B, dos moléculas de A y B, y formen otra sustancia C, o puede ser que choquen A y B y sigan estando A y B después del choque. ¿Eso de quién va a depender? Va a depender de la energía que sea necesaria para que se produzca la reacción química y de la, ya vamos a ver algunos casos, de lo que se llama la disposición geométrica de las moléculas en el momento del choque. Si están puestas de una determinada forma y tienen la energía suficiente, ¿sí?, ese choque va a conducir a la transformación de los reactivos en productos, y hay otros casos donde eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque o no se dio la geometría adecuada o no tienen las moléculas la energía suficiente. ¿Está? Las constantes, ya vamos a analizar un poco más el tema este. Las constantes A y E sub A, o sea, esta y esta, son casi independientes de la temperatura, pero dependen de la reacción en estudio. O sea, esto y esto son casi independientes, vuelvo a insistir, de la temperatura. La influencia de la temperatura está acá, ¿sí?, pero dependen de qué tipo de reacción sea la que estamos estudiando. Profe, Sí. ahí está hablando de E y de A individualmente o como conjunto. O sea, de E por A. Es que son dos cosas distintas. A es lo que se llama el factor de frecuencia, o sea, con qué frecuencia las moléculas de A y de B, si son los reactivos, por ejemplo, están colisionando. Porque vos imaginate que tenés en un recipiente, ¿sí?, tenés moléculas de A y de B, ¿sí? Pueden haber choques entre las moléculas de A, pueden haber choques entre las moléculas de B, pueden haber choques entre las moléculas de A y las de B, ¿sí?, que son las que supuestamente van a conducir a la formación de nuevas sustancias, o sea, de los productos de la reacción. ¿Sí? Entonces, obviamente que cuando aumenta la concentración, el número de moléculas que hay por unidad de volumen va a ser más grande. Por lo tanto, la cantidad de choques que van a haber por unidad de tiempo va a ser también más grande. No sé si te explico. Va a haber más aglomeración de gente, como en el caso del COVID. Entonces las posibilidades de contagio van a ser más grandes. O sea, las cantidades de choques van a ser, en este caso, mayores. ¿Sí? Y eso es por un lado. Por otro lado, esto que depende de la reacción química de la cual se trate. Eso se llama energía de activación. La energía de activación es la energía mínima que necesitamos para los reactivos para que se transformen en productos. Pero parte de las moléculas de los reactivos van a tener esa energía suficiente y otra parte no. Entonces los choques entre las moléculas que no tienen la energía suficiente nunca se van a transformar en productos de la reacción. Solo las que tienen la energía suficiente. A ver, supongamos que yo tengo una especie de montañita, ¿sí?, acá arriba del escritorio, y tiro una bolita, ¿sí?, que llega hasta la base de la montañita y empieza a subir. ¿Sí? Bueno, puede llegar, empezar, ponerse en contacto con la montañita, empezar a subir, y en algún punto se detiene y pega la vuelta. ¿Sí? Podría ser entonces que yo le dé a esa bolita una velocidad más grande. Entonces, la pelotita va a subir más por la montaña. ¿Sí? Pero
llegará a un punto en el cual se va a detener y va a comenzar a volver. Para que pase para el otro lado de la montaña, yo tengo que darle un mínimo de energía. Bueno, eso sería la energía de activación, la energía mínima que deben tener las moléculas para transformarse en productos. O sea, la energía mínima que tendría que tener la pelotita para transformarse, para pasar para el otro lado de la montaña. No sé si visualizan la analogía esa que estoy haciendo. Si yo tiro una bolita sobre un plano horizontal, tiene una cierta cantidad de energía cinética, ¿sí? Pues se está moviendo, tiene una cierta velocidad, tiene una cierta masa, tiene energía. A medida que va subiendo por la montaña, ¿qué va a pasar? Que la energía cinética va disminuyendo, pero va aumentando ¿qué? La energía potencial. La energía potencial. Bueno, va aumentando la energía potencial gravitatoria en este caso, ¿sí? Bueno, si la cantidad de energía cinética que tengo en la base de la montaña es menor que la energía potencial gravitatoria que debería alcanzar para pasar para el otro lado, no va a llegar a la cima, se va a volver antes, ¿se entiende? Va a subir hasta un cierto punto, cuando agotó toda la energía cinética que tenía, la transformó en energía potencial gravitatoria, ahí se va a detener, porque ya no tiene cinética, no tiene velocidad, se va a detener y va a pegar la vuelta, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer yo para que pase para el otro lado? Darle una velocidad más grande, o sea, dotarla de mayor energía cinética, ¿sí? Si yo le doy más energía cinética, ¿qué va a pasar? Que va a poder subir a una altura mayor. Y voy a tener una energía mínima para un segundo para que esa molécula pueda pasar para el otro lado, esa pelotita pueda pasar para el otro lado. Bueno, eso representa la energía de activación. La energía mínima que tienen que tener las moléculas para que los choques sean efectivos, es decir, que los choques, resultado de la colisión entre los reactivos, se transformen en productos de la reacción. ¿Qué pasó? Y entonces el factor de frecuencia está relacionado con los choques efectivos, o sea, con la geometría y la energía de esas partículas. Claro, van a haber choques, pero de esos choques, una fracción, ¿sí? Una cierta parte, van a ser choques efectivos y los otros no. O sea, yo tiro 10 bolitas, bueno, algunas van a pasar la montaña, ¿sí? Las tiré las 10, pero algunas van a pasar porque tienen la energía suficiente y otras no. Se van a volver a donde estaban inicialmente, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Eso, los que logran pasar, digamos que serían equivalentes a los choques efectivos, ¿sí? Bueno, para que reaccionen los reactivos, yo necesito, ¿sí?, que haya un choque entre las moléculas. Según la teoría de las colisiones para las reacciones químicas. Pero para que los choques sean efectivos, o sea, para que la bolita no se vuelva, sino que pase para el otro lado, yo necesito, no solo que choquen, necesito que esos choques produzcan la transformación que yo ando buscando. Y para eso necesito una cierta cantidad de energía y una disposición espacial de las moléculas que chocan. Si no, no va a pasar nada, ¿sí? Pero yo sé, o sea, que va a haber una fracción, una parte de los choques, digamos, que van a ser efectivos y otra porción que no van a ser efectivos. O sea, yo necesito los choques. Bueno, hay 100 choques por minuto. De esos 100 choques por minuto, ¿sí?, puede ser que 50 sean efectivos, puede ser que 80 sean efectivos, puede ser que 30 sean efectivos, ¿sí? O sea, el hecho de que choquen no garantiza que se vaya a producir la transformación. De la misma forma que el hecho de que yo tire la bolita hacia la pendiente de la montaña no significa que vaya a pasar. Va a pasar si cumple con ciertos requisitos. Por ejemplo, que tenga la energía suficiente para poder pasar por la parte superior de la montaña, ¿sí? Es más,
podría tener la energía justo, ¿sí? Llegar a la cima, y cuando esté en la cima podría hacer que avance para un lado, digamos, hacia el lado de los productos, digamos, o que se pegue la vuelta. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, una pregunta media tonta. ¿Pasa también en los productos? O sea, en los productos también pasa lo mismo, digamos. exactamente lo mismo, porque vos cuando los productos se transforman en reactivos, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo, es como que das vuelta vos la reacción. Acá hablamos de reactivo y producto, pero en realidad en la reacción directa, los reactivos son los que figuran a la izquierda, digamos, y en la reacción inversa, los reactivos son los que figuran a la derecha. Y viceversa con los productos. ¿Está? Vos tenés A más B para formar C. ¿Cuáles son los reactivos? Uno dice los reactivos son A y B. Sí, bueno, inicialmente podría suceder que yo mezcle A y B nada más, no tenga C, y por lo tanto solo puede proceder la reacción en sentido hacia la formación de C. ¿Está? Pero una vez que se empieza a formar C, ¿sí? Ese C se puede descomponer, por ejemplo, y volver a formar A y B. O sea que el C ahora sería el reactivo de la reacción inversa. ¿Está? Y también me va a hacer falta, en este caso, que se cumplan con los dos factores principales que son la geometría adecuada del golpe entre una molécula y la otra, ¿sí? Y la energía suficiente. ¿Está? Profe, Sí, la profe. geometría que vendría a ser el ángulo que forman así en el choque o... ¿Cómo cuando chocan? A ver, ¿a vos te da lo mismo chocar de frente con otro auto o chocar de costado en un cruce de calle, digamos? No. No, no es lo mismo, ¿sí? Chocar en una ruta de frente porque el otro se cruzó de mano, qué sé yo, te encontraste de frente, y una cosa es en una intersección de la calle, ¿sí? Bueno, eso sería la geometría, digamos, del choque. ¿Cómo colisionan las moléculas? Digamos, cómo se acerca una a la otra? Porque por ahí, ya vamos a ver algún ejemplito, ¿sí? No hay manera de que ese choque sea eficiente, es decir, que se produzca la transformación en los productos de la reacción, o en los reactivos, depende, si estamos analizando la reacción directa o la inversa. Pero además de ese factor, ¿sí? Yo, o sea, no me da lo mismo que choquen los coches de frente que choquen de costado, por ejemplo. Que uno el otro haya alcanzado a pasar una parte y el otro lo tope de costado, digamos. Pues tampoco es lo mismo si el auto uno venía a 100 kilómetros por hora y el otro también venía a 100 kilómetros por hora, y otra cosa distinta si uno viene a 20 y el otro también viene a 20, porque las energías van a ser diferentes y por lo tanto los resultados van a ser diferentes. ¿Sí? Eso sería básicamente pasado a ejemplos más tangibles, digamos, para nosotros en la vida real. Pero ya vamos a ver algún caso para que te des cuenta mejor de qué significa esto de la geometría. Bueno, esto, qué sé yo, no sé ni para qué sirve. Pero para algo debe servir, pero ya cuando veo matemática ya me pongo nervioso. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Sí, pasa lo mismo. ¿Pasa lo mismo? ¿Quién fue la que habló? Ahí alguien dijo que no. Bueno, miren. Si yo tomara la expresión anterior, esta, y aplico logaritmos en ambos miembros. Se cortó el audio. Se cortó. Y ahora, Ahí sí se escucha. Sí, ahora sí se escucha.
Bueno, no lo cortan ustedes a propósito, para molestar nomás, ¿no? No, no se puede. No se puede que... Que, vos no podés cortarme el micrófono, claro, no usted escucharme, te le podés puede cortar el audio a los demás, pero nadie le puede cortar el audio a usted porque Bueno, es vos el te que abrió la levantás y reunión. vos te levantás, te vas a otra habitación y cortaste el audio mío, listo, ya está. ¿Podría ser eso o no? Le podemos bajar el También, volumen. también. No más, che, no peleemos más, porque pelear esto con gente desconocida no es lo mejor. Lo ponemos mute. ¿Cómo? Bueno, a ver, o sea, el logaritmo natural de K, bueno, cuando no escuchen me dicen, ¿sí? Logaritmo natural de K, cuando yo tengo un producto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de logaritmos cuando tienen una potencia, cuando tienen un producto? El ¿Se cortó, profe? logaritmo de un producto, en este... No, Profe, no se se le escucha. corta. Yo no Profe, escuché se nada. corta. No se escucha, profe. Me parece que no Hay que quiere hablar hablar de debate. ¿Cómo? Me Yo nada. parece que ya no quiero dar más. Bueno, yo ni sé cuánto, todavía no... ¿Por dónde andaremos acá con el tiempo? ¿Tiene idea de esta? ¿No ha llegado No, todavía no ha llegado a los 40 minutos, a los 30 minutos. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, a ver, si me escuchan, seguimos. Si no, cortamos y arrancamos de vuelta. La idea mía era, cuando se terminara esta reunión, hacer un pequeño descanso y después seguir, ¿sí? Pues yo estaba viendo cuánto podría faltar de esta reunión, pero no tengo ni idea. Pero más de 10 minutos deben faltar. Bueno, Sí, van 25. 25. Bueno, vamos a ver si en 5 minutos aparece el cartelito que dice... seguimos los 10 minutos que tenemos de extra y ahí cortamos. Y si antes dicen que no escuchan otra vez, pero en serio, ¿sí? Cortamos y arrancamos de vuelta con otra reunión. A ver qué pasa. No lo escucho. ¿Hablando, profe? ¿Se cortó? Va a pensar que lo estamos jodiendo. Sí, muy. Se fue. Nos abandonó el profe. Producto. El logaritmo de un producto, por ejemplo, de A, este es un factor, y este es el otro factor. Entonces, el logaritmo de este producto es igual a ¿qué? A la suma de los logaritmos, que sería el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de todo esto. Pero el logaritmo natural de todo esto, si se acuerdan, el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base, que sería esto que está acá, que es lo mismo que está acá, y el signo menos que aparece acá es este signo menos que está acá, por el logaritmo natural de E, porque el logaritmo de una potencia, ¿sí? Por ejemplo, de x al cuadrado es 2 por el logaritmo de x, ¿sí? Bueno, pero como el logaritmo natural de E es 1, entonces no aparece acá. Pero eso es lo de menos. Yo lo que estoy haciendo acá, para que tengan una idea, es más, habitualmente no lo vemos, ¿sí? Yo estoy graficando el logaritmo natural de K, esto, sobre el eje de las Y, ¿sí? Como este
es propio de cada reacción. Esto también, esto es una constante. Lo que puedo yo cambiar, ¿qué es lo que es? La temperatura. Pero para que me quede una línea recta, yo en vez de graficar el logaritmo natural de K en temperatura absoluta, grafico el logaritmo natural de K en función de 1 sobre la temperatura absoluta. Entonces me queda una línea recta, cuya pendiente es esto que está acá, pero tiene signo negativo, por lo tanto, la recta va a ser como esta que está indicada acá, ¿sí? O sea que si yo puedo trazar esto, vamos a cortar la cámara, si yo puedo trazar esto, ¿qué puedo hacer? Determinar cómo cambia la constante de la velocidad, esta acá, que es lo que me interesa, en función de quién, de la temperatura, que es lo que ando buscando, ¿sí? Es decir, cómo influye la temperatura T en el valor de la constante de velocidad de reacción K. No sé si me escucharon esa parte. Sí, profe. ¿Me puede Sí. repetir, por favor? Otra vez, 20 minutos hablando, che, a las paredes. Yo, ¿cómo es la cuestión acá? Yo lo que dije es, ustedes aplican a esta ecuación, que es la ecuación de Arrhenius, que se usa en un montón de lugares, aparece en los lugares más insospechados, aparece variaciones expresadas en formas muy similares a esta. ¿Sí? Por eso se ha hecho tan famosa la ecuación de Arrhenius. Bueno, en este caso, aplicado a las reacciones químicas, ¿sí? Yo tengo esta relación matemática, que K igual a A por E a la menos E sub A sobre R por T. Eso es lo que dije. Si yo aplico logaritmo en ambos miembros, ¿sí? Para que no me quede, porque esto es una función exponencial. Entonces se me complica la gráfica, pero esto yo lo puedo transformar en una línea recta. ¿Haciendo qué? Aplicando logaritmo en ambos miembros. Entonces voy a tener el logaritmo natural de K a la izquierda, el logaritmo de esto, igual al logaritmo de todo esto que está acá. Pero el logaritmo de todo esto que está acá es el logaritmo de un producto. Y el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los factores. Entonces, el logaritmo natural de A, que es un factor, más el logaritmo del otro factor. Pero el otro factor es una potencia. Y el logaritmo de una potencia es igual al exponente de la potencia, que es esto, que es lo mismo que está escrito acá, ¿sí? Por el logaritmo de la base. Pero el logaritmo del natural, no es logaritmo decimal, logaritmo natural de E en base E vale 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esto por logaritmo natural de E, que va a ser 1. Entonces, me va a quedar con esto. Pero acá yo he hecho un signo más, pero claro, el exponente tiene signo negativo, por eso aparece este signo negativo. Y yo de esta forma, si yo grafico logaritmo natural de K en función no de T, sino de 1 sobre T, ¿para qué? Para que la relación sea una línea recta. Esto yo lo transformo, 1 sobre T en una nueva variable, T' si quieren, ¿sí? Entonces grafico logaritmo natural de K no en función de T, que sería complicada la curva, sino en función de 1 sobre T, y eso me da una recta con pendiente negativa, porque la pendiente es esto que está acá, ¿sí? Y listo, yo de ahí si logro trazar esta gráfica, voy a ver cómo cambia K, o el logaritmo natural de K, que es lo mismo, ¿sí? Cómo cambia K en función de los cambios que experimenta la temperatura. Entonces nosotros dijimos que en principio, cuando aumento la temperatura, la velocidad de la transformación química también aumenta.
Profe, ¿Qué? ¿y por qué entonces había dicho que E sub A y A son casi independientes? ¿Por eso que acabas de decir? A ver, vuelvo a insistir, A mide la frecuencia de los choques. Ya está, mide la frecuencia de los choques, ¿sí? Ahora, esos choques pueden ser efectivos o no efectivos. Es decir, esos choques pueden conducir a la formación de productos o no, ser simplemente choques físicos, ¿sí? Un choque físico se distingue de un choque químico en que en un caso simplemente, por ejemplo, un choque de autos en la calle, ¿qué parece? Que los autos tienen abolladuras, pongámosle para hacerlo suave, ¿sí? Nada más, pero no cambia la naturaleza del auto, sigue siendo el mismo auto que era, nomás que tiene las chapas abolladas, ¿sí? Y otra cosa distinta es una transformación química, donde cambia la estructura de la sustancia. Por eso es que aparecen moléculas nuevas, diferentes de las que tenía, ¿sí? Y eso está metido en esto que está acá. ¿Por qué? Porque para que de los choques que yo tenga, ¿sí? 10 choques, pongámosle, 10 choques por segundo. Eso es lo que me mide A. ¿Sí? Pero esos 10 choques por segundo, tal vez solo 2 sean efectivos. ¿Por qué? Porque tienen la energía suficiente, y la energía suficiente viene representada por esto. O sea que una cosa no tiene que ver con la otra. Una me dice, bueno, a ver, ¿cuántos choques tengo? Bien, listo, ya sé cuántos choques tengo, ¿sí? Por ejemplo, por unidad de tiempo. Y de esos choques, lo que a mí me interesa es saber cuáles son efectivos y cuáles no. O sea, en cuáles los reactivos se van a transformar en productos y en cuáles no. Y eso me lo dice la energía de activación, que sería la energía que tienen que tener los reactivos, en este caso las moléculas de los reactivos, para que el choque sea efectivo. ¿Entienden la diferencia en que el choque sea efectivo y el choque que no es efectivo? En el choque que no es efectivo, vienen las moléculas de A y de B, chocan entre sí, sí, cambiarán sus velocidades, intercambian cantidad de movimiento, intercambiarán energía, depende cómo es el choque, sí, pero voy a seguir teniendo A y B. Pero si el choque es efectivo, cuando choque A con B, y va a ser efectivo si tiene la energía suficiente y la disposición geométrica adecuada, ya no voy a tener después del choque A y B, voy a tener C, o C y D, qué sé yo, otras sustancias diferentes. Eso es lo que distingue un choque físico de un choque químico, ¿sí? Pero para que se produzca una transformación química, aceptando la teoría de las colisiones, tiene que haber, para que se produzca una reacción, tiene que haber choques de las moléculas. Ahora, ¿cuántos choques hay? Me lo mide A, en la mayúscula. ¿Cuántos choques de esos que hay son efectivos, o sea, que conducen a la formación de productos? Eso me lo mide en parte sub A, porque esto mide la energía, que las moléculas tengan la energía suficiente. Y obviamente cuando yo aumento la temperatura, ya lo vimos en gases, después lo vimos más adelante de vuelta, las curvas de distribución de velocidades y de energía en las moléculas. Cuando yo aumento la temperatura, ¿sí?, la proporción de moléculas que tienen más energía se hace cada vez más grande. ¿Por qué? Porque cuando yo le entrego energía, calor, por ejemplo, a un sistema, ¿qué pasa? Las moléculas se mueven cada vez más rápido, por lo tanto tienen más energía. Si tienen más energía, van a tener mayor probabilidad de transformarse en productos de la reacción. Por eso, siempre que yo aumento la temperatura, la velocidad de la reacción aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque de los 10 choques que yo tengo por segundo, en vez de tener 3 que sean efectivos, van a haber 5, 7.
que van a ser efectivos. Entonces, por segundo se van a transformar muchos más reactivos en productos. Si bajo la temperatura, ¿sí?, bajo la energía de las moléculas y por lo tanto bajo la proporción de choques efectivos. Y como se va a cortar, para un segundo, nos encontramos, dejamos 15 minutos, que no sé qué hora es, pero son las 12 menos 10 más o menos, hasta las 2:05, y ahí arrancamos de vuelta. ¿Qué pasó? Por ejemplo, tomando entonces el caso de los gases, del ejemplo de esa múltiple opción, si se reduce entonces el volumen a partir de la disminución de la temperatura, y entonces aumentaría la concentración y aumentaría la ¿Por qué? velocidad de ¿Por qué reacción disminuiste? ¿Por para qué que baje disminuiste la temperatura vos? para que reduzca Y el volumen. podés aumentar la presión. Ah, De lo que mide la otra, la A mayúscula, esto mide... Ah, ¿qué dijimos que mide? ¿Los choques eficaces? ¿Cómo? ¿Choques eficaces? No, no. Los Bueno, choques. la cantidad de choques que hay, la cantidad de choques, pero de esos choques algunos son eficaces y otros no. ¿Quién determina esa? No, bueno, es que ya estoy soplando demasiado ya. De esos choques. Termina E sub A. ¿Cómo? Bueno, yo pongo la respuesta. Sí. Si yo tengo A me dice cuántos choques hay. Y después lo multiplico ese A por qué proporción de esos choques A son eficaces, o sea, conducen a la formación de producto. Eso es lo que mide E a la menos E sub A por R dividido R por T. ¿Sí? La proporción de choques que son eficaces. Profe, ¿eso no me daría la fracción de moléculas que están activadas? Y que no sé qué es lo que es una molécula que está activada. Yo lo único que conozco que está activado o no está activado es una tarjeta de débito, de crédito. Bueno, yo supuse entonces que activado era cuando el reactivo podía pasar al producto. No. O sea, la molécula. Bueno, listo entonces. No se llama así. Yo no lo he visto nunca en ningún lado que alguien diga que una molécula está activada. ¿Por qué? Porque no solo depende de una molécula. ¿Sí? Que deben proveer los reactivos para que una colisión sea efectiva y evolucione a los productos. Potencia gravitatoria, supongamos que llega hasta acá, pega la vuelta. Ese choque, obviamente, no va a ser eficaz. ¿Sí? Si le doy un poco más de velocidad, tal vez sube hasta ahí. Pero se le acabó la energía cinética, la transformó toda en potencial, se pega la vuelta. O sea que para pasar para este otro lado, o sea, para que los reactivos R se transformen en los productos P, necesito más energía, ¿sí? Que llegue acá arriba, como mínimo que llegue acá arriba, ¿sí? Cuando llegue acá arriba, podrían pasar dos cosas, como les dije recién, que se pegara la vuelta, digamos, o sea que el choque no terminara transformando los reactivos en producto, o que sí. Si tiene más energía, va a pasar para este lado. ¿Está? Pero acá también veo una cosa yo. Veo que la energía de activación de la reacción directa es más pequeña que la energía de activación de la reacción inversa. ¿Sí? O sea que la energía que necesitan los productos para ascender la colina, digamos, es más alta que la que necesitan los
reactivos. ¿Está? O sea que hay una menor fracción de moléculas de productos que tienen la energía suficiente. ¿Por qué? Porque la distribución, la temperatura es la misma de todo el sistema. Y cuanto más grande es la temperatura, más grande es la energía cinética de las moléculas en promedio. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, como yo necesito, ¿esta reacción de qué tipo es? ¿Endo o exotérmica? Exotérmica. Exotérmica. Muy bien. Exotérmica. ¿Sí? Y era. Después ya de acá no confía, pero porque la entropía medida A es la diferencia de ambos, que es medido a presión constante, es lo que se llama el delta H de la reacción. Y ya sabemos que si delta H es positiva, la reacción es si delta H es positivo, la reacción es endo o exotérmica. Exotérmica. Es exotérmica. Endotérmica. Bueno, decían, che, tienen dos opciones y me dicen, bueno, ¿cuál es? ¿Endo o exotérmica? Endotérmica. Es endotérmica, si delta H es positivo, porque delta H positivo significa, fíjense acá, que la energía de activación de la reacción directa, ¿sí? Vamos a empezar al revés. Otra gráfica para que lo vean mejor. En este caso, E sub A, directa, ¿cómo es comparada con la E sub A inversa? Esta es más chiquitita que esta. ¿Ya? O esta entalpía, si la mido a presión constante, y los productos tienen menos. ¿Qué quiere decir? Que parte de la energía, si la transformación, como en este caso es exotérmica, fue cedida hacia el ambiente, o el entorno, o el medio, ¿no? Cualquiera de los términos que usen, o los alrededores, ¿sí? Si la curva esta fuese al revés, o sea, esto empezara por acá, por ejemplo, y terminara así, los productos tendrían más energía que lo que tenían los reactivos. Eso es una reacción endotérmica. ¿Estamos? Profe, Sí. la energía de activación directa siempre, o sea, está siempre del lado de los reactivos o puede ser de ambos. ¿Cómo? Que si la energía de activación directa es los reactivos solamente o puede pertenecer también a los productos. Esta energía, ¿sí? Que para la reacción directa es para los reactivos. Esta, que es la energía de activación de la reacción inversa, sería la energía de activación directa para los productos se transforman en reactivos. Hay dos reacciones en juego. Una que va por un lado y otra que va por la activación directa, y esta la inversa. Pero esta misma, si la pones al revés, sería la energía de activación directa. Claro, Cuando eso es los lo que estaba productos preguntando. Si yo la doy vuelta. Bueno, cuando los productos se transforman en reactivos, esta sería tu energía de activación directa. Obviamente que ya lo vimos también, ya había una ley, así que vayan pensando cuál, que me decía que si esta transformación de reactivo en producto es exotérmica, como es este caso, ¿sí? En este dibujo, la de la reacción inversa, ¿cómo es? Endotérmica.
es endotérmica. ¿Sí? Exactamente en la misma cantidad, porque este delta no cambia, ¿sí? No más que lo que cambia es el signo. ¿Quién decía eso? ¿Qué ley? La de Hess, ¿no era? No. No. Pregunta de examen final. Si no contestan esto, chao. No vengan más. ¿En cuál invertían el signo cuando buscaban en la tabla, en la clase, no, la clase anterior no fue, la anterior, el jueves pasado, el viernes pasado? Esa es la ley del Lavoisier. Lavoisier y Laplace. Sí, si yo invierto el sentido de la reacción, se invierte el signo del delta H, ¿sí? Una reacción que es endotérmica en un sentido es exotérmica en el sentido contrario, en la misma cantidad y viceversa. ¿Estamos? La D. La D. Pilar, vos fuiste. Sí, profe. Bueno, ¿y los demás? Che, hay Sí, es la D. La D. 36. Profe. Sí, la D. Porque la Bueno, velocidad y la temperatura. claro, cuando aumenta la temperatura, aumenta la proporción de choques que son eficaces. La misma, siempre van a seguir chocando la misma cantidad de moléculas, ¿sí? Pero cuando aumenta la energía, ¿qué pasa? Cuando aumenta la temperatura, perdón, aumenta la energía de las moléculas. Por lo tanto, la proporción de choques eficaces va a ser más grande y por lo tanto, la velocidad de la reacción va a aumentar. ¿Estamos? De la reacción. De la B, ¿no? De la D. La D. De la B, A del ver. tipo de reacción. Ujú. La mayoría dice la B, pero alguien dijo la D. La B. La mayoría opta por la B, ¿sí? Creo que esto ya lo hemos comentado antes, ¿o no? Sí, profe, la B. Bueno, Porque dependen de la reacción. claro, ¿de qué tipo de reacción se trate, sí? A ver, hay entre ciertos rangos la energía de activación a ver, la energía de activación también depende de la temperatura, pero en general los cambios de la energía, o sea, la energía de activación de una reacción no es constante. Pues esto lo vamos a decir así. Pero cuando los cambios de temperatura no son muy importantes, los cambios de energía de activación tampoco lo son. ¿Sí?
Hay una reglita por ahí empírica que dice que para una reacción promedio de los cientos de miles o de millones de reacciones químicas que pueden haber, ¿sí? Para cierto rango de energías de activación, la velocidad de una reacción química se duplica cuando la temperatura aumenta 10 grados Celsius, ¿sí? Pero eso no es para todo, ¿eh? Una reglita para tener una idea más o menos de qué puede estar pasando cuando aumento la temperatura. O sea que un aumento de 10 grados produce, ¿sí?, la duplicación de la velocidad de reacción, ¿sí? Ese es el motivo por el cual en muchos casos, ¿sí?, cuando una persona tiene fiebre, no hablamos de COVID, estamos hablando en general, cuando tiene fiebres bajas, normalmente por ahí mucha gente no toma nada o el médico no le receta nada. ¿Por qué? Porque la mayor temperatura del organismo va a hacer que la velocidad de las reacciones de defensa sean más rápidas, ¿sí? ¿Está más o menos la idea? O sea, cuando aumenta la temperatura del paciente, digamos, las velocidades de las reacciones que se producen en su organismo, incluida la velocidad de la reacción de las reacciones de defensa del mismo, ¿sí?, aumentan. Bueno. Esta es la teoría del complejo activado, ¿sí? Y como se indica acá, dice, se denomina complejo activado, esto, no es una molécula, como dijo creo que era Aldana recién, ¿sí? Se denomina complejo activado a la especie formada temporalmente por las moléculas, las moléculas de reactivos como resultado de la colisión, previo a la formación del o de los productos. O sea, yo tengo estos reactivos A y B, van a transformar en productos P. Acá se supone que se forma un estado de transición, cuando estoy en la cima de la colina, digamos, que se llama complejo activado. ¿Sí? Bueno, ahí ya hay una recombinación, ahí es cuando se está produciendo todo el proceso que va a conducir a la transformación de los reactivos en productos. Si llego hasta ahí. Por ejemplo, acá, ¿sí? Acá, fíjense, por el color están indicados los reactivos, ¿sí?, y los productos, ¿sí? Este y este. Pero acá yo veo una zona que es la del complejo activado, donde están los colores estos que no corresponden ni a reactivos ni a productos. Es una especie, digamos, temporaria que se ha formado, ¿sí? Se están rompiendo enlaces, se están recombinando átomos para formar las nuevas moléculas de los productos de la reacción. Nosotros también dijimos, más allá, a lo lejos, como 10 diapositivas para atrás o 15, no sé qué, otra reacción química es la presencia de un catalizador. ¿Sí? ¿Qué es lo que es un catalizador? Como dice acá, es una sustancia que cambia la velocidad de la reacción, pero que no aparece en la ecuación estequiométrica. ¿Sí?
No es ni A, ni B, ni C, ni D, no es ni reactivo ni producto, es una sustancia que tiene la particularidad de influenciar la velocidad de reacción química. ¿Cómo lo hace? Alterando, fíjense, los que aumentan la velocidad de reacción de 10 a 10 a la mol. Yo lo voy a decir en la pantalla. Son de la reacción sin catalizar. Fíjense que el delta H no cambia. O sea que la reacción sea catalizada o no, no altera el intercambio de energía con el medio. La reacción sigue siendo igualmente endotérmica o exotérmica de como era sin catalizador. Pero al reducir la energía necesaria para que los choques sean eficientes o eficaces, no les guste, no son sinónimos las palabras, pero bueno. Puedo tomar en este caso como sinónimo moléculas a la misma la energía suficiente para sacar esta valla que me pone